Ajá. Bueno, entonces continuamos. Teníamos aquí la clase círculo, que es de tipo figura. Vamos a hacer la otra clase. ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la otra clase? Una era figura y habían tres que heredaban de figuras, ¿se acuerdan? Exacto, era, vamos para allá. Entonces tenemos, esto recuerden otra vez, es el tema de clases abstractas, ¿no? Entonces la idea es que le dábamos a una clase unos métodos que todavía no estaban definidos sino hasta después que se implementaban algunas clases que las implementaban, ¿no? O que las heredaban, pues. Entonces círculo hereda de figura, triángulo hereda de figura, rectángulo hereda de figura. Habíamos hecho ya círculo, es lo que tenemos en el entorno de programación, ¿sí? Vamos a hacer la clase triángulo, hereda de figura también. ¿Cuáles serían los datos de triángulo? Debe ser, pues las tradicionales serían base y altura. Vamos a poner un triángulo. No sería equilátero, no sería isósceles, ¿no? Ajá. La base, le vamos a poner aquí, no podemos usar la palabra base que es reservada, le vamos a poner X base y altura, ¿no? Entonces el constructor triángulo, ¿no conocen eso? Son parecidos a los triángulos, pero no sé, me equivoqué. Y el constructor pues nada más inicializa, ¿verdad? Entonces decíamos, hay dos métodos que toda figura geométrica tiene, también los debe de implementar esta que hereda de figura. ¿Sí? Entonces comenzamos con el calcular área. ¿Sí? Y luego hacemos calcular perímetro, ¿sale? ¿Cómo calculo el perímetro de un triángulo? Tendría que encontrar la medida de los tres lados, ¿no? Entonces si tengo la base, tengo la altura, pero realmente me interesa saber cuánto miden estos lados. Un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces yo tengo realmente cuánto mide cateto, lo puesto, ¿no? El cateto adyacente. Entonces para calcular esto sería como la hipotenusa de este triangulito, tendría que dividir lo que mide la base entre 2, elevado al cuadrado, sumarlo a elevado al cuadrado y saco la raíz.
¿No? Entonces, este tendría que ser igual a la base, que para mí es x base al cuadrado, entre la altura y cuadrado, ¿verdad? Y eso sumado dos veces porque son dos lados más la base, ¿no? Entonces, quizás primero me convenga declarar una variable que se llame lado, que tuviera precisamente ese cálculo, ¿no? ¿Cómo lo escribo? No, Mat. Ajá, hay que recurrir a la librería. ¿De qué? de base de dos. El cuadrado. ¿Sí? Más altura cuadrado. Y me va a regañar seguramente porque dice que entonces mejor mat.pau es de power, potencia, xbase cuadrado. Me va a regañar igual por lo mismo porque dice que espera perdón, double. Y acá también, ¿no? No le hubiéramos declarado todo double. A ver, ¿qué me falta? ¿Qué me sobra? Ah, dice que me sobra un paréntesis, ¿no? ¿Y este qué? Ah, es que el lado es... oh, el lado es flotante. Qué feo quedó eso. Sí, ¿qué? ¿Por qué dice que está mal? Si no está mal es un método. Está mal porque me falta el return, ¿no? ¿Sí? Y lado por 2 más la base. Entonces, recordando un poquito, le ponemos override porque son abstractos la clase figura. Pero la clase figura está segura de que van a estar implementados, tan segura que los puedo yo usar en la clase figura para mandar un mensaje, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Con el message, show message. Con esas dos podemos avanzar en el ejercicio. Me avisa cuando pueda cambiarme el formulario para agregar unos cuadritos de texto. Lo que vamos a hacer en el formulario es en el formulario vamos a tener dos secciones, una para un círculo donde vamos a poner el radio y le agregamos aquí un botón de calcular
y el otro del triángulo, donde vamos a poner la base, la altura y el botoncito calcular otra vez, ¿no? ¿Vale? Vamos a agregar un texto. Ajá, esto lo vamos a agregar en el formulario. ¿Sí? Y vamos a crear por ahí un método que recibe una figura. Simplemente que se llame mostrar cálculos, ¿no? Y recibe una figura geométrica como parámetro. ¿Ya tienen eso? Sí, eso lo vamos a programar como un método, ¿no? El tipo voy por ahí. ¿Ya está? Estos casi no sería necesario si todavía lo dejamos como todo, ¿no? Estos dobles de paréntesis, floales de paréntesis, no sería necesario si todo hubiera estado como nuevo, ¿no? Pero no, yo me empeño en tratar de ahorrar 2 bytes, por eso que los bytes están cada vez más caros. A veces son 4, ¿no? Porque la diferencia son de 8 a 4. ¿Ya? Que vamos al formulario, entonces lo vamos a dejar así como está aquí, pero más bonito, pues. Yo confío en ustedes. ¿Qué? ¿No debería o qué dijeron? Entonces vamos a arrastrar la etiquetita aquí. Estos son... ¿Cuál abrí? Form 1.cs. Ah, label, sí, es un label. Entonces este es un círculo. ¿Cuáles son los que se escriben? Donde aparece la respuesta. Son textbox. Aquí están. ¿Cuál línea es? Ese es un textbox. Ajá. No le puse la línea esa que puse yo en el formulario. Pero debe estar por aquí podríamos usar un panel o algo así. Sí. Era la línea nada más que puse yo ahí en el dibujito. Estoy buscando cuánto mide de alto. No lo encuentro. No, lo quitamos. ¿Preguntaban, perdón, por ahí? Sí, yo, hablando de radio. Es un cuadro de texto. Es un text box. Acá está, texto. No se ve, ¿verdad?
¿Se ve? Es que es algo así. Es que ahí no sé por qué no se ve bien por la resolución, yo creo. Pero es un cuadro de texto. ¿Ya? El círculo no tiene nada, ¿verdad? No, el círculo no tiene nada. Entonces, si quiere, copiamos estos tres. O sea, los seleccionan con Shift, le dan Control C, le dan un clic al formulario y le dan Control V. O lo que es igual, le dan clic derecho y por ahí tienen Copy y Paste, ¿no? Seleccionan con Shift, clic derecho, Copy o Control C. Y este es el triángulo. Que tiene base y tiene altura, ¿no? Nos faltó y le agregamos por favor dos botoncitos, uno para el radio y otro para el triángulo. Ahora la inspección de las 2 de la tarde. Sí, calcular, por favor, ya. Bueno, es que estás corriendo desde no tienes perdón. Y estoy en una hora. Y aquí muy bien, entonces, a ver. ¿Uno puede habilitar una liga donde suba el código? Donde suba el código. Y luego, ¿qué les pido como práctica, como tarea? O sea, lo que ya lleva, lo que lleva ahorita. Sí, está bien. Lo tengo como evidencia. No, sí, lo estoy grabando. Es como evidencia. ¿Ah, lo estoy grabando? Sí. Porque a mí ya se me ha acabado. No traigo cargador. Ahí está, calcular, ¿no? Calcular y calcular. No le queda. Sí, Jonathan, la idea de los videos es eso, que lo vuelvas a hacer si quieres, ¿no? No le queda, ya lo he probado. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle clic en calcular, por favor. ¿Sí? ¿Y a dónde nos lleva? Nos lleva al código del evento button 1 clic. ¿Sí? Al del círculo. Primero del círculo, ¿sale? Entonces, les decía yo, vamos a crear por aquí abajo un método, abajo de ese, que se llame mostrar cálculos. Y este lo vamos a usar por igual, independientemente del tipo de figura, ¿no?
de ya sea círculo o sea un triángulo. Entonces le digo yo que recibo una figura. Y aquí me dice que no conoce figura. Ustedes no tienen ese error, supongo, ¿verdad? Yo lo compilé y decía que había errores porque los elementos no podían ser privados. A ver. Entonces, porque no le dimos que era público. A figura no le dijimos que era pública. En los métodos. Aquí en public, abstract class, figura, ¿no? Muy bien. A ver, entonces por favor cámbiense otra vez a figura. Agreguen aquí public para que sea una clase pública. Y hay que agregarle public también a los métodos abstractos que están por aquí. Y esta también debe ser pública. ¿Sí? Dice que no pueden ser privados. ¿Por qué no pueden ser privados? Bueno, no son privados, dice que son públicos. Sí, también los de abajo, ¿no? Pero debería quitarlos de ahí. A ver, vamos a ponerlo abajo. ¿Ya lo tienen? Ya es public. Y triángulo también, ¿no? Ahorita lo vamos a... Ok, vamos a ver. Si no nos dice groserías cuando lo ejecutemos, está bien. ¿Ya lo agregaron? Regresemos a form 1, por favor. Estábamos en el método calcular. Y ahí, perdón, estábamos en mostrar cálculos, ¿no? Decíamos que recibíamos una figura. Dice que no lo conocen. ¿A ustedes también les dice que no lo conocen? Ah, claro, perdón, estoy pensando como... No, está bien, ¿no? No. Figura F, ¿eh? De todas formas dice que no conoce figura. En mi caso es porque... ¿Se acuerdan que yo lo copié de mi otro proyecto? Entonces yo creo que el namespace es el que no está bien. Ajá. Aquí se llama WinForms app figura y aquí tiene figuras. ¿Sí lo ven? O sea, aquí el namespace es WinForms app figura y en mi clase dice figuras. Nada más por la F, pues. ¿Pero eso es solo para el pro? No, es para mí nada más, porque yo lo copié del proyecto que ya habíamos hecho en la clase anterior y no lo tenía en esta máquina, entonces por eso dice que no lo conoce, ¿no? Entonces, ahora ya no me va a marcar que no lo conoce, ya somos amigos, ¿no? Entonces le ponemos aquí f. A mostrar info. La f es una variable que recibo yo aquí, que la puedo tratar como figura, pero puedo recibir ahí un triángulo o un círculo, porque tanto triángulo como círculo heredan de figura. Esto no es la abstracción, esto es herencia, ¿no? Lo que es abstracción es que yo pueda hacer esto de mostrar info, y cuando lo ejecutemos, vamos a ver que me da el área y me da el perímetro, ¿sí? Cuando estas se calculan en las clases descendientes. ¿Sí? O sea, en el momento que yo mando a llamar a esos métodos no existen, no existían en la clase figura. Ya cuando lo ejecuto ya existen porque fueron implementadas en las clases que heredan de la clase figura. ¿Sí? O sea, en figuras se tratan como abstractos, ¿sí? Porque se implementan en las clases descendientes.
¿Sí? Pero a ver, para que no quede así, pues, tan platicadito. Para poder trabajar con un círculo, entonces necesito declarar un círculo. Y sabemos que el círculo, ¿qué me falta ahí? Es un nuevo círculo, el cual voy a inicializar con mi cuadro de texto. Que debo convertir a ¿qué? Creo que no hay to float, ¿no? Ahora vamos a ver, dice que círculo no tiene un constructor que tome un atributo. Vamos a ver por qué, una variable. ¿Cómo no? Dice new círculo. Bueno, ahora vemos que algo tendremos que corregir ahí. Mostrar cálculos y mandamos un círculo, ¿sale? Vamos a hacer lo mismo para el otro botón, pero respecto obviamente al triángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces le damos doble clic al otro botón. Sí, la llave que cierra está ahí abajo. Y el triángulo recibe dos valores, ¿no? Vamos a que quieran a leerlos primero. Y el xbase es igual a ¿qué? Tenemos que saber cómo se llama, es el textbox 2, supongo. Este es textbox 2. Lo convertimos a double. Porque no tengo un convert.toFloat. Entonces tengo que convertirlo a double y luego tengo que forzarlo a float, ¿no? O sea, mi error fue desde el principio comenzar a manejar los flotantes, ¿no? Debería haber usado puros double y no tendríamos que andar convirtiendo variables, ¿no? Pero bueno, ya está así, ya ni modo. Entonces al triángulo le mandamos la base y le mandamos la altura. Ya sé cuál es el problema. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Realmente aquí nada más estamos leyendo los datos, ¿no? No creo que no se confundan. Ahí nada más leemos el texto 2, lo convertimos a texto, lo convertimos a double, convertimos a flotante y lo guardamos en esta variable.
Lo hacemos con altura y luego instanciamos un triángulo, ¿no? Se está regañando tanto el triángulo como el círculo de arriba. ¿Por qué? Está mal. El problema no está aquí, sino que el problema está en la clase, no en la clase figura, está en la clase círculo y en la clase triángulo. Tenemos que ver los instancias. No, ¿dónde está el instanciamiento? Está aquí, ¿no? Aquí está instanciando conmigo. ¿Sí? O sea, con esto declaro la variable, con esto pido la memoria, ¿no? Con esto hago la instancia de las variables, ¿no? No, el problema está en que ¿Nadie quiere 3 puntos? Creo que Ajá. según la clase abstracción, se tiene que definir todos los métodos antes. No, olvídalo, ¿No? Aquí nos... Bueno, exactamente. Los constructores, ¿no? No los puse como públicos. ¿Quién dijo? ¿Jocelyn? Bien, deben ser públicos, ¿no? No, abajo, los constructores. O sea, círculo y triángulo, acá. Por favor, pónganle la palabra pública antes. Por eso nos está regañando en el otro formulario, porque dice que no tiene constructores, ¿no? Pero el problema aquí persiste para estas dos. Dice, no pueden ser privados, pues no están como privados. A lo mejor está fuera de lugar vamos a ver. No, está bien, Public Abstract Float. Public Abstract. Debe ser que no ha actualizado, porque si se fijan todavía el nombre del WinForms app figuras, todavía el nombre del namespace está equivocado, entonces yo creo que no ha actualizado nada más. Yo lo utilicé, sigue teniendo el mismo error. ¿Sí? A ver, vamos a correrlo. Vete programa de aquí, no. Ya lo quitó, ¿no? Todo. Todos los métodos dicen público. ¿Dónde está en el anterior? ¿En este? A ver, ahora entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, ¿para qué hicimos el ejercicio? ¿Qué es lo que trataba de mostrar el ejercicio? Entonces lo corro, le digo, ok, tengo un triángulo de radio 12, le doy calcular, y me da el área y el perímetro. ¿Sí? Y el triángulo, le voy a dar un triángulo de base 5 y de altura 10. Me da el área y el perímetro. ¿Dónde está el método que está calculando, que está mostrando los datos del área y el perímetro? ¿En qué clase? En figura. Pero lo estamos dando ¿Desde dónde? Se lo pido a figura. O sea, realmente estoy mandando a llamar el método en figura. Lo que pasa es que los cálculos, vamos a ver otra vez ese método. Vamos a regresar a figura. Exacto, vamos a regresar a figura. Miren. ¿Sí? Aquí calcular área y calcular perímetro, que son abstractas para figura. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo los mando a llamar en la pantalla donde está la captura, ¿sí? Lo puedo llamar para un círculo o para un triángulo, porque en ambos casos se calcula, ¿sí? Y se calculan estas clases que heredan de esa clase abstracta. Entonces está padre porque las estoy usando antes de que existan acá.
Y cuando yo escribí la clase de figura todavía no existía ese método. Sin embargo, como yo sé que toda figura geométrica tiene área y tiene perímetro, yo lo puedo asumir ahí, y a estas les delego la responsabilidad de implementarlas. Cada uno las implementó con su fórmula que le corresponde. Y por eso puedo yo mandarlas llamar desde el otro formulario. Si en ese momento ya sabe exactamente cómo resolver el cálculo, porque en ese momento ya no lo hago a través de una clase abstracta. ¿A qué clase le di los datos cuando necesitaba calcular la del círculo? La clase círculo. Para el triángulo, a la clase triángulo. Sin embargo, el mensaje no surge de esas dos clases, surge de la clase de figura, que es padre de las dos clases. ¿Sí? Y para los cuales los métodos son abstractos. A lo mejor el ejemplo es un poquito soso, simple, ¿sí? Pero imagínense, ¿conocen ustedes algún algoritmo de ordenamiento? Sí, Burbuja, ¿no? Bueno, este es un algoritmo muy... utilizado de forma didáctica, aunque no es muy eficiente en forma computacional, es muy costoso. Pero como es difícil de programar, el burbuja es, digamos, común entre los estudiantes. Ahora, si yo quiero ordenar un arreglo de forma ascendente, puedo recurrir al burbuja, indicando una condicional de comparación, ¿no? Si A es mayor que B, porque yo quiero ordenar de forma ascendente. Si quiero ordenar de forma descendente, únicamente tengo que invertir la comparación. Sería ineficiente que yo programara el mismo método burbuja dos veces, porque lo único que cambia es la comparación. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo con cuestiones abstractas? Pues dejo el método de comparación abstracto, ¿no? Lo delego y puedo implementar una clase que diga burbuja ascendente y la otra burbuja descendente, en cuyo código van a tener implementada la comparación. Porque es lo único que cambia entre ambos algoritmos. ¿Sí? Vaya, de eso se trata, ¿no? O sea, se trata de ligar, digamos, esa parte a las clases verdaderamente que pueden resolver. Y arriba todo lo que puedo tratar como abstracto lo dejo abstracto. En Java hay una clase que se llama que representa un grid, una tabla, ¿no? JTable se llama. Y trabaja para mostrar los datos con métodos abstractos. O sea, ya los he implementado de tal forma que los va a mandar a llamar cuando los necesite para pintar la tablita, para llenar la tablita. Entonces, el programador que pretende usar esa clase, lo único que tiene que implementar es esos métodos que van a devolver esa cadena y recibe como parámetro las coordenadas de la tabla. Dice, en tal celda, ¿qué voy a poner? Lo único que yo programo es el valor que tengo que regresar cuando me pide tal coordenada. Y ya, la clase que pinta la tablita ya está construida, ya está hecha. No tengo que hacer yo. Son dos enteros. Normalmente se utiliza por matrices, entonces. ¿Sí? A ver, preguntas aquí, jóvenes. A ver, vamos. Los errores. No puedo convertir luego las nuevas. Nada más ponle flow a los paneles del convertir y después
Pero está bien, no pongan marihuana, te deja así como de. Una vez que te deja pero están. Pero es más padre pero el tabaco así en polvo. Pero está bien. A ver, jóvenes, entonces a partir de los videos, por favor, terminen si no terminaron su ejercicio. Terminen si no terminaron su ejercicio y complétenlo. ¿Cómo van a agregar, por favor, la clase rectángulo? Para agregarlo aquí abajo a su formulario, por favor. A ver, vamos a ver cómo se llama, ¿no? Porque la verdad es que no me acuerdo. Creo que sí es rectángulo. Sí, A ver, ¿me entiende la tarea? Hay que traer esta clase implementada. Es rectángulo, ¿sí? Entonces también tiene, a diferencia de estos, bueno, estos tienen set base, ¿no? También que no son de tiene que empezar desde cero. Tiene que empezar desde cero. Nada más agrega uno formulario, bueno, al formulario se le agrega el formulario se le agrega aquí abajo. Pero también tiene que agregar la clase rectángulo que hereda de figura o su constructor. Y ¿qué más? Bueno, les voy otra tarea, yo les mando las observaciones. Le implementó 2 para jueves. ¿Sale?